Ron, mira la cámara. Así, todo el vídeo te tienes que quedar así porque está la puerta cerrada porque Amora no puede venir. Llevan un mes sin subirse a la cama, viviendo todos en el comedor porque Amora, operé a Amora, si me sigues en Instagram ya te habrás enterado, si no me sigues en Instagram, bueno, también lo he dicho en algún vídeo de YouTube, pero operé a Amora de una pata y claro, no se puede subir a ninguna parte porque está de reposo. He quitado sillas, he quitado el sofá, no les dejo entrar en la habitación, yo no vivo en un palacio, vivo en un pisico, así que... Y aquí está Ron, que no podía soportar que estuviese yo dentro grabando y él fuera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. El vídeo de hoy me hace especialmente ilusión porque creo que abre un mundo hacia lo desconocido, pero que mola muchísimo. Y me mola todavía más el hecho de ser una de las primeras personas que os va a poder hablar de este tema. El vídeo es importante por dos razones. Una, por el hecho de usar pieles animales en nuestros monos de moto y la protección de los animales en sí, y segundo, por el gran nivel de protección que tiene este mono de esta marca en concreto. Con respecto a los animales, a ver, hoy en día cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera, puede comer lo que le dé la gana, que cualquier opción, mientras sea saludable, pues está bien. A mí personalmente me la trae al pairo lo que coman los demás y que cada uno haga lo que le apetezca. Pero básicamente podemos clasificar a las personas en tres bloques. Están los vegetarianos, que no comen carne, están los veganos o vegetarianos estrictos, que no comen absolutamente nada que derive de los animales y por tanto tampoco comen huevos, tampoco toman lácteos, etc. Y luego estamos los omnívoros, que comemos cualquier cosa. En teoría el veganismo es una actitud, es una manera de vivir en la que se rechaza cualquier daño que se pueda provocar a los animales por beneficio humano. Es decir, no solo es la alimentación, sino que engloba al todo. Y esto entra un poco en contradicción con algunas situaciones que nos encontramos habitualmente. Yo misma hace unos años estaba con Eduard, estábamos en un circuito y había una chica que era vegana súper radical. Y nos estaba tratando básicamente de asesinos por el hecho de comer animales, o sea, de comer carne. Sin embargo, ella iba vestida con un mono de cuero, de vaca. Y esto era como un poco contradictorio. Voy a hacer un paréntesis. A ver, yo como carne y mis gatos se me comerían a mí si pudiesen, en vez del pienso que tienen en el armario. Yo lo que defiendo no es que eliminemos el consumo de carne, sino que a los animales les demos una vida digna. Y para mí una vida digna es una vida en semilibertad, que les dé el sol, que tengan espacio, que tengan buena alimentación y por supuesto que el acto de matarlos para que nosotros nos los podamos comer sea un acto en que ni sufran, ni les duela, ni tengan esa sensación de pánico que tienen cuando entran en los mataderos. Eso nos llevaría a otro debate, porque me ha pasado muchas veces, me dicen, bueno, pues si los animales que consumimos para carne tuviesen que tener espacio y estar en una situación de semilibertad, pues habría muy poca carne y el precio subiría mucho y entonces la gente no podría comer carne. Y yo a esto siempre respondo lo mismo. Si el precio de la carne fuese tan alto que yo no me la pudiese comprar, pues comería verduras, no comería carne. Porque entiendo que por el hecho de que podamos comer carne no tenemos que maltratarlos, que para mí tenerlos hacinados en granjas es una manera de maltrato. Con lo cual, pues me parece muy bien la gente que decide no consumir carne. Mi opción es consumir carne, pero intentar que la carne que consumo provenga de animales que han tenido una vida digna y una vida adecuada a ellos. Pues yo qué sé, pues si es carne de vaca, o sea, si es ternera, pues que haya pastado, que haya estado en una situación de libertad. Hecho este paréntesis, dentro de la ropa de moto tenemos dos bloques, tenemos las corduras, los denims y los tejidos sintéticos en sí, y las pieles, que son lo mejor de lo mejor en seguridad, porque en MotoGP no van con un traje de cordura, van con un traje de piel, y esas pieles suelen ser o de vaca o de canguro, en algunos casos tienen refuerzos o partes de cabra, pero son pieles animales en su conjunto. Pero esto ya no es así, y lo digo ilusionada porque estoy convencida y porque hay datos científicos que lo demuestran, que el producto que tengo yo aquí, que os estoy enseñando,
va a ser una revolución en cuanto al sector. Y si no, ya lo veremos, pero yo estoy convencida. Por tanto, los veganos y los vegetarianos estáis de enhorabuena porque por fin tenéis un mono de moto que es vegano y que no utiliza pieles animales en su composición, y las personas que buscáis un producto con un altísimo nivel de seguridad también, porque tenéis un mono que es mucho más seguro que lo que tenemos habitualmente en los mercados. El mono que yo tengo aquí es un mono de Andrómeda. Andrómeda es una marca que pertenece a Andrómeda Top Sports, que es una empresa afincada en Álava, en Vitoria, y cuyo responsable, Mario, que es un tío muy simpático, es un vegano convencido y un gran defensor del medio ambiente. Y ha desarrollado un mono que cuando os cuente el nivel de seguridad lo vais a flipar, sinceramente. El mono está formado por varios materiales, pero voy a intentar simplificar a aquellos materiales que son los que realmente nos interesan. Básicamente está formado por dos capas. Una primera capa que es polietileno de alto peso molecular, que es un material cuya nomenclatura os la voy a leer porque no soy capaz de memorizar esas siglas. Tengo ahí el ordenador. UHMWPE. Y este material, si lo comparamos por ejemplo con el Kevlar, que es un material que aparte de que os lo he comentado en otros vídeos, todos conocemos y que todos le damos gran credibilidad a nivel de seguridad, bueno, pues si comparamos el polietileno de alto peso molecular con el Kevlar, el polietileno es 5 veces más resistente a la abrasión que el Kevlar, es 2,5 veces más resistente que el Kevlar en tracción y es un 40% más ligero que el Kevlar, que esto es otro punto importante que hablaré más adelante sobre la ligereza de los materiales. El polietileno de alto peso molecular es un material que se utiliza ya desde hace años en la industria aeroespacial para hacer los trajes de los astronautas y todas estas cosas. Pero para todos aquellos que me digáis, no, pues yo sigo pensando que el Kevlar es lo más de lo más de lo más. Bueno, pues este mono, que os he dicho que la primera capa del mono en sí, todo el mono, es de polietileno de alto peso molecular, que es mejor que el Kevlar, pues además tiene una segunda capa, no un trocito o un parchecito en el culo o aquí en... no, tiene una segunda capa completa de Kevlar, que si os fijáis, esto de aquí, estos son rejillas de ventilación y se ve amarillo, el amarillo es el Kevlar, todo el mono por debajo es Kevlar. El polietileno de alto peso molecular, además, tiene como una textura como de tejano, es relativamente fino, es más fino que una piel de vaca y tiene un rollete así tejano muy chulo. Pero esto no es todo, porque hay partes del mono que llevan otro material, que es el Superfabric, es como este de... es como de plástico con figuritas geométricas, que es súper resistente. El Superfabric es un material y una marca cuya licencia de uso la tiene la empresa Exarmor, que es una empresa que se dedica a temas de componentes de seguridad y que está diseñado y desarrollado para ser resistente a los cortes y a la abrasión. Además es impermeable y transpirable. A mí eso es una cosa que me chirría bastante, porque si es impermeable, que sea transpirable me cuesta entender. Y me estaba viendo un vídeo que tienen en la página web en la que ponen en un tarrito, a la mitad del tarrito ponen un trozo de tela Superfabric y por debajo solo hay aire y hay como una mancha. Entonces tiran líquido por encima del tarrito, que hay como un espacio así, pues tiran líquido, dejan 2 o 3 dedos de líquido y se ve como el líquido pues no filtra por el tejido. Sin embargo, cuando manchan sí que salen las burbujas de aire, con lo cual es impermeable porque realmente el líquido no entra, pero sí que sale el aire cuando haces presión, por lo tanto es transpirable. Hombre, sé agradecer, porque si el Superfabric no fuese transpirable, pues te asarías de calor en verano, sin duda alguna. Si comparamos el Superfabric con el Kevlar, también el Superfabric es 10 veces más resistente que el Kevlar. Por tanto, tenemos un tejido principal que es el polietileno de alto peso molecular, que es este que tiene como la textura de tejanito. Tenemos toda una capa interior de Kevlar y tenemos unas capas sobrepuestas en algunas zonas del cuerpo donde hay bastante riesgo de rozadura de Superfabric. A nivel de protecciones, el mono lleva protecciones en hombros, codos, antebrazos, caderas, rodillas
y espinillas y espalda de nivel 2, que son las buenas, y luego lleva un protector de pecho de nivel 1. Y además lleva aquí una especie de foams, que son las abdominales estas, que a mí estéticamente no me gustan, pero que bueno, pues también protegen un poco porque son así blandurrias, pero te protegerán un poco la zona del abdomen por si te atizas aquí. Elementos importantes de los monos a los que la gente normalmente no les hace mucho caso, pero que son claves, son las cremalleras, las costuras y el peso. Con respecto a las costuras, son de nylon triple. No tiene mucho sentido, porque esto también lo he visto, el que te compres un traje cuya piel sea muy buena, pero que las costuras sean una birria, porque si te caes y rozas, en la piel no se romperá, pero en la costura se desgarrará. Luego, las cremalleras, también un elemento importante. En este caso, el Andrómeda trae cremallera de IKK, que es uno de los, te diría que de los mejores fabricantes de cremalleras del mundo, si no el mejor. Y el peso. El mono normalmente pesa también, pues 4 o 5 kilos pesará. En este caso, los tejidos que lleva este mono son más ligeros que los de vaca. No tiene mucho sentido que compare el peso de este mono con el peso de mi Dainese, porque mi Dainese ni lleva protector de pecho, ni lleva protector de cadera, ni lleva protector de espalda, ni lleva chepa como lleva este, con lo cual no puedo compararlos, porque realmente este pesa más que aquel, pero aquel lleva menos protectores que este, o sea que si le quitase todos los protectores, este pesaría menos. Pero para que os hagáis una idea, normalmente un mono pesa 5 kilos y el mismo mono con las mismas protecciones de Andrómeda pesaría unos 4. El uso de un producto sintético como este es importante ya no solo por evitar el daño animal, sino por evitar el daño medioambiental en general. Hay varios estudios científicos, yo me he leído el de una empresa que se dedica a estas cosas, en el que se analiza el consumo de agua en los distintos procesos de fabricación. Y ellos hablan de que para el crecimiento de una vaca se destina una media de 1.890.000 litros de agua, de los cuales esta empresa entiende que el 5,5 va destinado al proceso de curtido y de confección del cuero. Eso quiere decir que para el cuero que obtenemos de una vaca se destinan 103.950 litros de agua. De una vaca se obtienen 6 kilos de cuero. Los monos que nosotros tenemos de media llevan 3 kilos de cuero. Eso quiere decir que un mono de cuero como el que tienes tú o como el que tengo yo tiene un consumo medio de agua en su confección de 51.975 litros de agua. Nada más y nada menos que casi 52.000 litros de agua para fabricar un mono de piel. El mono de Andrómeda, para su confección, tiene un consumo de 90 litros de agua. Es decir, un mono de piel que es de animalico, al que queremos proteger, supone además un consumo de casi 52.000 litros de agua, y un mono sintético, que además es más resistente que la vaca, tiene un consumo de 90 litros de agua. Es decir, que no solo proteges a los animales, sino que proteges al medio ambiente. Cuando los chicos de Andrómeda me contactaron y me explicaron, pues tenemos un mono que es súper bueno, de seguridad no sé cuántos, que además protege el medio ambiente, las vacas, pues sí, lo de las vacas me parece muy bien, lo del medio ambiente es fantástico, pero yo tenía una obsesión que era cuál es el nivel de seguridad real que me ofrece este mono con respecto a los que tenemos habitualmente, ya sean los tops de gama o los de gama media. Y desde entonces les he estado abrasando y amargando la existencia con los test, las pruebas y las certificaciones de seguridad que tiene este mono en concreto, teniendo en cuenta que hay marcas muy conocidas que no tienen ningún tipo de certificación en seguridad o en protección. Pero bueno, yo les estuve machacando mucho con el tema de las certificaciones. Este mono tiene un nivel de protección AAA. Hay 3 niveles, el A, el AA y el AAA, que es el top.
Pero ¿cómo funciona el tema de las certificaciones y homologaciones? En las certificaciones tú tienes una nota de corte y la tienes que pasar. Da igual que la pases por mucho o por poco, tú tienes que dar como mínimo ese valor. Bueno, pues los chicos de Andrómeda han sometido el mono a las pruebas que se hacen para estas certificaciones de protección, que son desgarros, abrasiones, etcétera, y los han pasado a lo loco. Los resultados de los test y las tablas, esto es cosa de ellos, yo no la puedo publicar, pero sí lo he visto, porque a mí que me lo digas no me vale, yo lo quiero ver y sí he podido ver algunos de los resultados que han obtenido con respecto a las distintas pruebas de seguridad a las que se ha sometido el mono. Por ejemplo, yo qué sé, pues imaginaros que te dicen a nivel de desgarro, pues para obtener una AAA en desgarro tienes que dar una fuerza de 50 Nm, bueno, 200 no sé cuántos. Es decir, han dado la vuelta a la tabla. Tiene un nivel de seguridad que ni se lo creen ellos mismos con el producto que han sacado. Otra cosa que no os he dicho es que el mono es totalmente a medida, que esto también es importante. Primero, porque si tú tienes un cuerpo estándar, a lo mejor un mono hecho o confeccionado, pues ya te vale. Pero si tienes un cuerpo un poco raro, pues a lo mejor los monos estándar no te van como te tendrían que ir. De hecho, yo el Lainis que tengo, que me dice la gente, pues queda muy bien. Bueno, pues está pasado por el costurero porque me iba corto. Porque si me compraba un mono que me fuese bien de largo, cabían dos dentro. Entonces me compré un mono que me iba bien de cuerpo y lo que hice es añadirme un extra de tejido en las piernas. Pero Andrómeda, que cuenta con confeccionistas españoles, me tomé las medidas en una costurera de aquí y se lo mandé a ellos con las medidas que me había tomado la costurera y oye, me va chachipilongui, me va muy bien. Si le tengo que poner una pega, en la parte de la rabadilla me hace un poquito de bolsa, pero claro, ellos dicen, es que te tienes que poner encima de la moto, no te tienes que ver con el mono de pie, te tienes que ver con el mono tumbada y si te lo hacemos más estrecho para que no te haga bolsa en la espalda, pues no te podrás sentar encima de la moto. Y además llevas la chepa y es un mono de una pieza que no. Pero bueno, oye, por ponerle una pega, el mono me queda estupendo, yo estoy muy contenta. Me gusta en estética y me gusta muchísimo el nivel de calidad y me encanta que sea tan respetuoso con el medio ambiente. No os puedo hablar de la comodidad del mono en conducción porque desde que lo tengo, los fines de semana que ha hecho sol, me los he pasado estudiando o haciendo otras cosas que las tenía que hacer y no podía dedicarme a probar el mono con mi moto. Y el resto de fines de semana pues ha llovido. Para cuando estéis viendo este vídeo ya lo habéis probado porque la semana que viene de mí, que es esta semana que viene para vosotros, estaré probando unos neumáticos en Castellolí. Así que llevaré el mono y os podré decir que os lo diré en Instagram si el mono me es cómodo o no me es cómodo. Me lo he puesto por casa y por casa me ha parecido más cómodo que el otro mono que tengo a medida. Con lo cual le doy otro mini punto al equipo de Andrómeda por el hecho de hacerme el mono a medida tan bien hecho. Y por último, no menos importante, el tema del precio. El mono tiene un precio de 1.477 euros, que ahora habréis abierto los ojos así como platos y habréis dicho, ¡oh Dios mío, qué precio! A ver, ¿es caro? Sí. O sea, con todo lo que he contado no es caro. Porque con el nivel de seguridad que tiene, no es caro. Hay monos de alta gama, de marcas punteras, que son más caros y monos de un nivel de seguridad que creo que es menor a este, que están ya en torno a los 1.300 euros, con lo cual 1.477, un mono a medida con este nivel de seguridad no me parece caro. Una última cosa que os quiero comentar es con respecto al forro interior, que algunos de los que sois habituales de los circuitos, porque lo habéis hecho y me lo habéis explicado, le quitáis el forro este que lleva dentro todos los trajes, todos los monos, y utilizáis directamente el sotomono. En este caso no lo podéis quitar. A ver, es el mismo que llevan los otros monos, o sea que no es ni más malo ni más bueno, ni el mismo. Pero no lo podéis quitar porque los protectores del pecho, de la espalda, están metidos en la telilla esta, con lo cual quedarían desprotegidos y no. Es decir, si alguno de vosotros os compra el mono, no le quitéis el forro interior, os ponéis el sotomono y el forro interior y ya está. El forro interior va dentro del mono, va cosido, pero es que he visto más de un mono que lo cortáis a tijeretazo y vais directamente con el sotomono. Pues no se puede. Mirad, aquí os puedo enseñar las capas. Bueno, esta es la de la malla, pero aquí
¿Veis estas capas? Esto es el Kevlar y esto es la poliamida de alto peso molecular. Aquí, a ver, también alguno de vosotros me dirá, Ah, es que los de MotoGP van con trajes de piel. bueno, esto acaba de salir. Esto acaba de salir. Yo no sé si va a ser Andrómeda la que meta el hocico dentro de MotoGP o cualquier otra empresa que empiece a desarrollar productos de este estilo con estos mismos materiales o con estas mismas tecnologías. Pero estoy convencida que no tardaremos mucho en empezar a ver a más de un piloto. Hay uno que ya le ha echado el ojo a este mono, que prefiere utilizar este tipo de tejidos sintéticos que los de vaca, por nivel de seguridad, por peso, por comodidad y por la protección que ofrece al medio ambiente. Ahí os lo dejo. Os voy a dejar en la cajita de información y en el comentario fijado el link a este mono y el link a la página web de Andrómeda para que podáis ver otros tipos de productos que tienen, que también siguen la misma filosofía de no consumo de materiales animales y no consumo de agua o reducción del consumo de agua vía materiales sintéticos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis emocionado tanto como he emocionado yo. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.